Estamos por culminar con nuestro estudio sobre el Evangelio de San Marcos, ya que solo contiene 16 capítulos. Hemos estudiado 14 de ellos, por lo que nos corresponde estudiar el capítulo 15 para esta semana, ya que es considerado como el corazón de la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que les invito a que nos acompañen hasta el final de nuestro maravilloso estudio y sean muy bienvenidos. El título de nuestra lección número 12 para esta semana es Juzgado y Crucificado. Nuestro texto bíblico está en San Marcos capítulo 15, verso 34, y dice así: Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta semana veremos los últimos eventos detalladamente sobre la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos al desarrollo de nuestro estudio con la primera parte con nuestro hermano Emerson. Un gusto saludarte, hermano Armando. Quiero enviar también un saludo fraternal a todos nuestros amigos y hermanos que siempre están al tanto de nuestros videos acerca del repaso de la lección de escuela sabática. Bien, para dar inicio al repaso de la lección de esta semana, que lleva por subtítulo en la primera parte: ¿Eres tú el rey de los judíos? Marcos capítulo 15 del verso 1 al versículo 15. En el capítulo 14 nos dimos cuenta que Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní y fue llevado ante el Sanedrín, que estaba conformado por 71 miembros, en donde Jesús fue sentenciado a muerte por blasfemia al haberle respondido al sumo sacerdote que él era el Cristo, es decir, el Hijo de Dios. Sin embargo, en aquella época los judíos no podían ejecutar esa sentencia de muerte, ya que ellos no tenían el poder civil. Leamos Marcos 15:1, dice: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Según este texto, como ellos no podían ejecutar la sentencia de muerte, ahora ellos llevan a Jesús ante Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Pues según la historia, Poncio Pilato fue un gobernador romano de Judea y Samaria, aproximadamente entre los años 23 al año 36 después de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 15 no indica cuál fue la acusación contra Jesús, pero la pregunta que le hace Pilato, según Marcos 15:2, que dice: Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo: Tú lo dices. Al leer esto, nos sugiere que Jesús estaba siendo acusado de rebelión contra el gobierno romano, al afirmar que él era rey. Esta fue la acusación que los líderes religiosos presentaron ante Poncio Pilato. En el versículo 4 y 5 dice:
Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato estaba asombrado, porque Jesús permaneció callado durante el juicio que le estaba realizando. Es interesante que en el versículo 2 que acabamos de leer, la respuesta de Jesús que le da a Poncio Pilato no fue directa, sino que más bien él dice, así es como tú dices. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo dijo, tú lo has dicho. Él no negó, pero tampoco afirmó el título. Aunque Jesús no cita directamente el libro de Isaías capítulo 53, pero de alguna manera aquí nosotros nos damos cuenta que Jesús estaba cumpliendo la profecía de Isaías 53, que nos dice que Él no abrió su boca, que fue como un cordero que fue llevado delante de sus trasquiladores y enmudeció y no abrió su boca. Entonces, en este relato, nosotros nos damos cuenta que ante la acusación que le realizaban a Jesús, Jesús permanecía callado. Y esto asombraba a Poncio Pilato. Pilato sabía que Jesús era inocente. Pilato buscaba una salida para dejar en libertad a nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 6 al 9, en Marcos 15, 6 al 9 dice, ahora bien, en el día de la fiesta, les soltaba un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, pero con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces, aquí nos damos cuenta que en la época de la Pascua era costumbre liberar a un prisionero. Pilato pensó que al preguntarle a la multitud iba a elegir a Jesús, porque él sabía que Jesús era inocente. Pero sin embargo, los líderes incitaron a la multitud a elegir a Barrabás, a un asesino que sí merecía morir. Pero en el versículo 14 dice así, Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Esta fue la respuesta de la multitud ante Pilato. Ellos eligieron que se dejara en libertad a Barrabás, un asesino, un delincuente, y Jesús que fuera crucificado. Lamentablemente Pilato cedió a la demanda de la multitud y envió a un inocente a la muerte. Pero ¿por qué lo hizo Pilato si él sabía que Jesús era inocente? Al analizar estos textos, nos fijamos que él lo hizo por miedo a perder su puesto y también a evitar un tumulto y que después de eso llegara a los oídos de César. Incluso la esposa de Poncio Pilato tuvo un sueño donde le decía, no toques a ese hombre. Tristemente, él prefirió su fama. La lección que nosotros podemos sacar en esta parte es, Barrabás merecía morir. Y yo veo mi vida comparado con Barrabás. Yo merecía morir. Mi hermano, mi amigo, tú también merecías morir, así como Barrabás. Pero ahí es donde aparece Jesús en esa escena. Barrabás merecía morir, pero Jesús aparece y Barrabás se salva de morir.
Seguramente Barrabás se puso feliz. Qué bueno que este hombre apareció, porque ahora yo no tendré que morir. Esto nos deja mucho que pensar, porque nosotros merecíamos morir en la cruz del Calvario, merecíamos la muerte eterna por el pecado. Pero ahí es donde aparece Jesús como nuestro sustituto. Ahora Jesús carga nuestros pecados. Pero también hay algo que a veces nos damos cuenta en esta historia de Pilato. Así como Pilato pudo haber aceptado a Jesús como su Salvador, pero no lo hizo por miedo a perder su puesto, por vergüenza. Hoy hay mucha gente que piensa que cuando sigue a Jesús, que cuando le entrega la vida a Jesús, a veces personas se dicen, ¿pero qué va a decir la gente? A veces por miedo a la opinión, por miedo al qué dirán, muchas personas prefieren no seguir a Jesús. Y esto fue lo que pasó con Poncio Pilato. Prefirió su fama, prefirió su puesto en vez de aceptar a Jesús. Que no ocurra esto con nosotros. La segunda parte de nuestro estudio lleva por subtítulo Salve, Rey de los Judíos. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, verso 15 al 20 dice así: Como quería satisfacer a la multitud, Pilato les soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. En estos versículos, mis apreciados hermanos y mis apreciadas hermanas, se nos expresa el amor incondicional y eterno de nuestro Padre Celestial hacia cada uno de nosotros. Porque aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo tomó el lugar de Barrabás, un criminal, un asesino. Ahora Jesús estaba siendo condenado y él siendo liberado. Ahora nuestro Señor Jesucristo tenía que ser azotado en lugar de Barrabás. Mis apreciados, nosotros estamos siendo representados por Barrabás. Somos pecadores y merecíamos la muerte, merecíamos ser azotados. Pero Jesús, en lugar de que nosotros enfrentáramos la paga del pecado, Él decidió tomar nuestro lugar y cumplir con la paga del pecado. Oh, mis apreciados, Jesús nos ama. No importa qué tanto hayamos hecho en esta vida, el pecado más oscuro que hayas hecho, que yo haya hecho, Jesús me ama y Jesús quiere darme una segunda oportunidad y quiere darte una segunda oportunidad. Quiere que tú seas libre de tus pecados. Quiere que tú seas libre del pasado. Jesús quiere que tú vivas. Jesús quiere que yo viva, pero no solamente que yo viva abundantemente en esta tierra, sino que tenga vida eterna, que usted pueda tener vida eterna. Jesús te ama, Jesús me ama. Y aquí podemos ver que Él, sin decir una sola palabra, estaba aceptando ser como el peor criminal. Pero para que Barrabás tuviera la oportunidad de vivir y ser completamente libre, pues no fue fácil para nuestro Señor Jesucristo. Porque dice el versículo 16 así: los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Salve, Rey de los Judíos, lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. ¿Qué hicieron con nuestro Señor Jesucristo? Dice que se burlaban de él. ¿De qué manera se burlaron de nuestro Señor Jesucristo? Oh, mis apreciados, cuando dice que ellos llevaron al Señor en el pretorio, pues lo desnudaron.
Luego lo amarraron en un poste y comenzaron a azotar a nuestro Señor Jesucristo con un látigo de cuero que llevaba piedras, vidrios, huesos y clavos. Imagínate cómo habrá quedado el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, solo por amor a nosotros, solo para que nosotros no enfrentáramos ese sufrimiento, la paga del pecado. Mi apreciado que me escuchas, en la época de nuestro Señor Jesucristo, los romanos así preparaban a los prisioneros para luego entonces ejecutarlos en la cruz del Calvario. Eran azotados con ese látigo hecho de cuero, con vidrio, piedras, clavos y huesos. Con eso azotaron a nuestro Señor Jesucristo. Luego, al quitarle la ropa, pues ellos burlándose de él, le colocaron un manto púrpura, dice la Biblia. O sea, como que para ellos Jesús era rey, pero en forma de burla. Sin embargo, sin darse cuenta ellos, pues lo estaban proclamando al Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque burlándose, pero estaban diciendo que él era el rey. Obviamente, nuestro Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le decían, salve, Rey de los judíos. Pues obviamente, Cristo es el Rey del universo. Oh, mis apreciados, pero no se quedaron satisfechos. Dice que le golpeaban en la cabeza, le escupían en el rostro. Luego dice que quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle la ropa de nuestro Señor Jesucristo. Y luego lo sacaron para luego crucificarlo. Mis apreciados, Jesús llevó una corona de espinas por amor a ti y por amor a mí. Y luego terminó siendo humillado por los soldados romanos que estaban compuestos alrededor de 200 a 600. Mis apreciados, los romanos humillaban a los prisioneros poniendo su cruz sobre ellos, desnudo, caminando hacia el Golgotá en vista de la sociedad. Pues eso fue lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, en silencio, Él estaba enfrentando lo que tú y yo merecíamos enfrentar. ¿Pero por qué lo hizo? Porque te ama y porque me ama. Porque quiere que yo sea feliz, sea libre del pasado y que obtenga la vida eterna. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere para cada uno de nosotros. Así que no te olvides, Jesús te ama. La tercera parte de nuestra lección, que lleva por subtítulo la crucifixión. Marcos capítulo 15, versículo 21 al 32. Yendo Jesús al Gólgota, pero en ese lugar pasaba Simón de Cirene, y lo obligaron a que él llevara la cruz. Este personaje llamado Simón de Cirene tuvo el privilegio de ayudar al Maestro Jesucristo. Pero después también en esos versículos nos dice que en el trayecto a la Gólgota le dieron de beber vino y mirra a Jesús, pero él no lo tomó. En aquellos tiempos era costumbre que se le diera de beber a las personas que iban a ser crucificadas con el objetivo de que mitigara el sufrimiento, al nublar los sentidos. Pero Jesús rechazó este estupefaciente, es decir, esta droga, a fin de que su mente no estuviera embotada. Vamos a leer Marcos 24 al 28, dice: Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué llevaría a cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió
la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario se ha convertido en el símbolo de la fe cristiana. La cruz, a veces las iglesias están decoradas con el símbolo de la cruz, porque la cruz llegó a ser un símbolo, un emblema de la redención que Jesús hizo en nuestro favor. Pero en el siglo I eso no era así. La idea de que un hombre fuera hallado culpable y que después fue ejecutado en una cruz y después de eso ser adorado, eso era algo ofensivo para la mente antigua. Algunos lo consideraban como una estupidez de la religión cristiana. A los cristianos se les acusaba de padecer de una enfermedad mental solamente porque estaban adorando a aquel que había muerto en una cruz. La crucifixión, mis hermanos, era un castigo que era reservado exclusivamente para los rebeldes, para los delincuentes, para los ladrones, para los traidores. Por lo que leemos en la historia, es muy posible que Jesús fue crucificado desnudo. Las personas generalmente eran crucificados, eran atadas o eran clavados. Pero el relato de los evangelios nos dice que Jesús fue clavado. ¿Por qué razón? Debido al encuentro que Jesús tuvo después de haber resucitado con Tomás, según San Juan capítulo 20. Allí nos indica que Tomás estaba dudando y decía, tengo que tocar el orificio para poder creer que Él resucitó. Esto indica que Jesús fue clavado en la cruz del Calvario. En la crucifixión, mis hermanos, casi no se derramaba mucha sangre. Las personas que eran crucificados no perdían mucha sangre, ya que no se cortaban venas o arterias. Las personas que eran crucificadas a veces permanecían varios días vivos. Era una muerte lenta por agotamiento. Esta era una muerte terrible para las personas que eran crucificadas. Y Jesús tuvo que experimentar eso. Aparte de eso, leemos en el versículo 31 y 32, dice, de esta manera también los principales sacerdotes escarnecidos se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también a los que están crucificados con él, injuriado. Esta fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor a nosotros. El relato nos dice que Jesús fue crucificado a la hora tercera, es decir, más o menos a las 9 de la mañana. Él fue crucificado. Y le escribieron un título, el Rey de los Judíos. Era una burla según ellos, pero realmente Jesús era el Rey de los Judíos, era el Mesías. La lección que nosotros sacamos de eso, nosotros debimos morir en esa cruz, no Cristo. Él no cometió ningún pecado, pero nosotros sí. Yo he cometido pecado, ustedes también han cometido pecados. Nosotros merecíamos esa muerte en la cruz del Calvario. Pero Cristo fue nuestro sustituto. Ahora Jesús demostró su amor hacia la humanidad al estar colgado en una cruz. Agradezcamos al Señor Jesús por su muerte sustituto, porque Él tuvo que estar en nuestro lugar. Ahora, gracias al sacrificio que Jesús hizo,
Yo no tengo necesidad de llegar a la cruz del Calvario porque mi Maestro llegó a la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Aparte de agradecer a Jesús lo que hizo por nosotros, aceptémoslo como nuestro Salvador para que esa muerte tenga valor en mi vida. Para yo ser salvo, tengo que creer, tengo que entregarle mi vida, tengo que dar el paso del bautismo para que Jesús me pueda salvar. Y llegamos a la cuarta parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Abandonado por Dios. Ya en estos momentos nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado. Sus preciosas manos y sus pies habían sido traspasados por los clavos. Es por eso que San Marcos capítulo 15, verso 33 dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo una oscuridad sobrenatural sobre el Calvario. Y en ese momento, nuestro Señor Jesucristo exclamó lo siguiente: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis apreciados y mis apreciadas, no solamente nosotros hemos experimentado en algún momento soledad. Nuestro Señor Jesucristo también experimentó la soledad. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, se sentía solo. Pero sabes, no era que el Padre lo había abandonado, sino que el peso del pecado era tan grande que hizo que nuestro Señor se sintiera lejos de la presencia de nuestro Padre Celestial. El pecado nos separa de nuestro Dios. El pecado nos separa de nuestra familia. El pecado muchas veces nos lleva a la derrota, hace que perdamos nuestra finanza, nuestro empleo, nuestros amigos, nuestros parientes. Oh, mis apreciados, el pecado arruina la vida de nuestros hijos. El pecado arruina nuestra familia, nuestro matrimonio. Por eso tenemos que poner nuestra confianza en Él, aun cuando a veces no vemos su mano poderosa obrando a nuestro favor. Pero en el silencio, nuestro Dios está. Por eso que tenemos que mirarlo con los ojos de la fe. Y por eso tenemos que confiar en Él. Porque en esos momentos de soledad es cuando Él está presente, es cuando Él está obrando. Si en estos momentos te encuentras enfermo, enferma, sin trabajo, bajo deudas, con la familia a punto de quebrarse, con los hijos a punto ya de hundirse en los vicios de este mundo, y has llegado a pensar que estás solo o sola porque los amigos te han abandonado, porque tus padres te han dado la espalda, pues déjame decirte, este es el momento de que tú le clames y le digas: ¿por qué me has abandonado? Me siento solo. Y yo te aseguro que con ese corazón sincero, pues nuestro Padre Celestial, a través de la presencia del Espíritu Santo, hará que sientas su presencia ahí donde estás. Oh, mi apreciado, nuestro Padre Celestial nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Oh, mis apreciados, y nuestro Señor Jesucristo también dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir, sin embargo nosotros, aunque no lo vemos, pero confiamos y tenemos la seguridad que el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso confía en Él en estos momentos de tristeza, de dolor y aún de soledad. Él está contigo. Pero sabes, cuando los soldados que estaban al pie de la cruz escucharon a nuestro Señor Jesucristo exclamar esas palabras,
Ellos dijeron, está llamando a Elías, déjalo a ver si viene Elías a bajarlo. En ese momento, uno de los soldados corrió para empapar una esponja con vinagre y le dio de beber a nuestro Señor Jesucristo. Pero sabes, en ese momento nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 37, lanzando un fuerte grito, expiró. Ahí nuestro Señor Jesucristo paró de respirar. Ahí nuestro Señor Jesucristo murió. Dice que la cortina del templo en el santuario se rasgó, se rompió desde arriba hacia abajo por la mitad. Eso indicando que se estaba cumpliendo la palabra de Dios en cuanto a la misión de nuestro Señor Jesucristo, que era salvarnos de nuestros pecados a través de su muerte en la cruz del Calvario. Pero también eso era una señal de que había llegado a su fin los sacrificios de los corderos, porque había muerto el verdadero cordero, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Así que, mis apreciados, cuando Jesús murió, uno de los soldados que estaba viendo a nuestro Señor Jesucristo dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Aún hasta en la cruz del Calvario, el Evangelio de salvación estaba alcanzando un corazón porque reconoció que Cristo era el Hijo de Dios. No sabemos si este soldado se convirtió o no, pero seguramente cuando Jesús vuelva por nosotros por segunda vez, lo sabremos. Pero yo quiero decirte en esta hora, mi apreciado que me escuchas, todas las profecías del libro de Daniel, capítulo 9, verso 25 al 27, se estaba cumpliendo en la cruz del Calvario. Mis apreciados que me escuchan, Jesús nos salvó. Nuestro Señor Jesucristo se entregó sin reserva a fin de traernos perdón y salvación eterna. En la cruz del Calvario, Él se sintió solo por amor a ti y por amor a mí, con tal de que tú no te sientas solo, sino puedas sentir la presencia del Espíritu Santo y que puedas siempre tener en tu mente y en tu corazón el amor infinito de nuestro Padre Celestial, y así siempre confiar en Él y salir más que victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Así que, mi apreciado, sigamos adelante, luchemos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La última parte de la lección lleva por subtítulo Llevado a descansar. Marcos capítulo 15, versículo 42 al 47, y dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y habiendo venido al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Él, informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponía. La muerte de Jesús fue el final de la fe de los discípulos. Pero de repente, según el relato que acabamos de leer, aparece un hombre de manera inesperada para supervisar el entierro de nuestro Señor Jesucristo. Y ese hombre era José de Arimatea, un hombre rico, muy respetado, tenía un prestigio ante el gobernador. Según lo que dicen los estudiosos,
José de Arimatea era miembro del consejo que condenó a Jesús. Algunos dicen que él formaba parte del Sanedrín, pero en el momento cuando Jesús fue condenado, él no avaló esa condena que hicieron los demás. Algunos dicen ellos. Otros dicen que él no estaba presente cuando Jesús fue condenado por el Sanedrín. Y esto nos da a entender que cuando él se presenta ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús para que él recibiera una sepultura digna, esto nos indica que él no tuvo nada que ver con la condenación que hizo el Sanedrín. Él fue a Pilato, pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo interesante es que Pilato se sorprendió cuando escuchó que Jesús ya había muerto, porque como habíamos estudiado generalmente, los crucificados, las personas que eran crucificadas pasaban días para morir, pero Jesús en cuestión de horas, él ya había muerto. Pero para eso, Pilato mandó llamar al centurión para que él corroborara la información de que en realidad él había muerto. Y él confirmó que Jesús había muerto. Pero también en este relato aparecen dos mujeres, María Magdalena y María, la madre de José. Ellas fueron testigos de la tumba vacía. No como algunos indican de que simplemente se habían robado el cuerpo de Jesús y que después empezaron a divulgar que él había resucitado. Pero esto no fue así. Jesús resucitó. Jesús, de ninguna manera el cuerpo de él fue robado por los discípulos. Y que nosotros nos damos cuenta que también hombres, así como José de Arimatea, tenía un prestigio delante del gobernador, pero también él hizo algo bueno por nuestro Maestro Jesucristo, le dio una sepultura digna. Pero ¿por qué Jesús tuvo que llegar a la sepultura? Solamente por una razón, porque nos ama, porque Él quería que este mundo regresara al Padre, que no se perdiera. La pregunta es, mi hermano, mi amigo, ¿qué le vas a responder a Jesús? ¿Qué respuesta le vas a dar a ese amor que Jesús expresó al morir en la cruz del Calvario, al llegar al sepulcro? ¿Pero por qué lo hizo? Porque nos ama. Mi hermano, no rechaces el amor de Jesús. Jesús te llama, te invita, acércate a mí. Dame tu corazón, hijo mío. ¿Qué le vas a contestar? Dios desea salvarte a ti y a tu familia. Vamos a terminar con nuestro hermano Armando y le dejamos el tiempo a él. Para terminar con nuestro maravilloso estudio de esta semana, me gustaría que cada uno escriba aquí abajo en la cajita de comentarios lo siguiente: gracias, mi amado Jesús, por haber tomado mi lugar. Una vez más, gracias, mi amado Jesús, por haber tomado mi lugar. Porque recuerda, gracias a nuestro Señor Jesucristo, usted y yo no recibimos esos azotes que Él recibió. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, no recibimos la corona de espinas que Él recibió. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, usted y yo no fuimos clavados en la cruz del Calvario, porque Él tomó nuestro lugar y sin reservas se entregó hasta la muerte, con tal de que usted y yo pudiéramos tener la oportunidad de la salvación eterna. Y por su sangre preciosa ahora tenemos perdón de nuestros pecados y también la oportunidad de entrar en la Canaán celestial y estar con Cristo Jesús por toda la eternidad. Así que en agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo, pongamos ahí en la cajita de comentarios: gracias, mi amado Jesús, por haber tomado mi lugar. Ahora, antes de terminar, no se olviden
apoyarnos con su like y dejar su comentario aquí abajo y compartir nuestro video en sus redes sociales para que otros puedan ser alcanzados con el mensaje del Evangelio y así juntos entrar en la Canaán celestial. Y a usted, mi apreciado y mi apreciada, que está aquí por primera vez, le invito a que se una a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo video. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que Dios pueda prosperar todo lo que toque en sus manos hoy, mañana y siempre. Bendiciones, nos vemos en la última lección de este trimestre.